10, 9, ignition. Soy Teresa Vicente, profesora titular de Filosofía del Derecho, subdirectora del Centro de Cooperación al Desarrollo y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Empecé a ejercer muy joven, a los 23 años, al mismo tiempo que hacía mi tesis doctoral ya sobre justicia ecológica como el paradigma del que emanarían los derechos de la naturaleza. Si yo no hubiera sido abogada y no hubiera sabido cómo funciona la ley, pues probablemente no hubiera podido llegar de un paradigma filosófico como la justicia ecológica a los derechos subjetivos de la naturaleza, que es pues, la acción jurídica que tiene el propio ecosistema natural para defender sus derechos en el caso de que se vean vulnerados. Entonces esto para mí ha sido muy importante. De hecho, como tardé tanto en decirme, se lo dije al rector, ¿no?, que a mí me gustaba mucho ejercer, y él me dijo, mira, pues lo que podemos hacer es, vamos a abrir una comisión interdisciplinar en ese momento de derechos humanos, porque era mi perfil docente investigador dentro de la filosofía del derecho en la teoría de la justicia y los derechos humanos. Aunque explico de todo, pero ese es mi perfil concreto. Y él me dijo, mira, vamos a abrir en la universidad una cátedra, no, en ese momento no era cátedra, era una comisión interdisciplinar de derechos humanos y la llevas tú. Claro, esa comisión fue una comisión de acción jurídica. Nosotros hemos llevado muchos casos a Fiscalía. Lo que hacíamos era que lo preparábamos, lo llevábamos a Fiscalía y Fiscalía casi siempre nos lo cogía. Y han habido casos muy importantes que han salido de esa comisión de derechos humanos. Y luego esa comisión en la que se convirtió en 2019 en la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, porque yo ya no le veía el sentido a los derechos humanos sin los derechos de la naturaleza. Y ha seguido con la acción jurídica. Es decir, como abogada, por mucho que yo ya estaba investigando la justicia ecológica como ese nuevo paradigma ontológico y epistemológico que nos sacaba del error de la modernidad, de que el ser humano estaba separado de la naturaleza, yo eso no lo hubiera podido traducir como abogado en una ley que reconociera el derecho a la naturaleza, porque el derecho positivo te limita la propia ley. Pero la única parte del derecho que tiene una función crítica de preguntar por qué y heurística de crear un nuevo modelo, si no es suficiente lo anterior, es la filosofía del derecho. Por eso ya me decidió a elegir la universidad y centrarme, aunque mis líneas de investigación, también muy próximas a la justicia ecológica, han sido la justicia social, el feminismo jurídico, los derechos de los niños y de las niñas, y mis publicaciones están centradas en eso durante todo mi camino académico. Esto no lo he dejado, o sea, desde mi primera monografía en el 92 nunca lo he dejado hasta que hemos culminado ahora. Y bueno, pues esa ha sido mi historia académica, que ahora sí que se ve ese círculo, ¿no? Cada persona es hija de su generación y yo soy de la generación del cambio climático. Yo entré en la universidad en los años 80, creo que fue en el 81, y ya habían pasado 8 años desde la cumbre de Estocolmo, la cumbre del clima, donde se había puesto sobre la mesa en la Asamblea de Naciones Unidas que el planeta estaba muy enfermo y que la causa no era un meteorito, la causa era un modelo de desarrollo económico que estaba dominando el planeta y que se basaba en la explotación ilimitada de los recursos naturales, a los que consideraba un objeto, y equívocamente que tenía una fuerza renovadora infinita. Claro, todo eso a una persona de 18 años en España, en la época de los 80, cuando se despertó todo, se despertó la música, se despertó la expresión, se despertó... mm, a mí no me sorprendía cuando entré en Derecho que ya no hubiera diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos. Yo estaba acostumbrada a ver en el despacho de mi padre mujeres que llegaban teniendo hijos de, de hombres que no los habían reconocido y que todo el mundo sabía quiénes eran, pero al no reconocer a los hijos, ¿de dónde sacaba el dinero para alimentar a esos niños? Yo conozco ahora que
incluso gente que está ya en la universidad o aunque no esté, que son hermanos ilegítimos de otro poderoso. Pero yo ya cuando entré a la universidad y vi que no había esa diferenciación, yo dije, madre mía, qué bien, ¿no? Y eso nos pasó en todo. En derecho civil estaba la ley del divorcio, la ley de separación. Si dos personas no se llevan bien, lo más cruel es que convivan en un ámbito familiar. Lo mejor es que de mutuo acuerdo, si puede ser, pues que tengan opción a otra vida y que esos niños tengan un espacio pacífico. Eso pasó igual en civil, pasó en penal, pasó en derecho internacional, empezó el derecho financiero para poder distribuir la riqueza. Acabó, aunque yo me tocó estudiarme el derecho canónico, que era un tomo así de gordo, y eso me llevó a estudiarme el Margalef. El Margalef era el libro de ecología y como yo con los que estudiaba eran de biología casi todo, claro, yo cuando veía ese libro de Margalef estudiando que éramos parte del ecosistema, que era un ecosistema, y yo tenía el derecho canónico que no entendía nada de que si, bueno, pues eso, dándole vuelta y vuelta, que se consumía el matrimonio, que si no se consumía, que... y nos teníamos que examinar de eso todavía, pues a mí me llevó a entrar con esa preocupación a la universidad. O sea, me llevó primero a conocer muy bien el modelo social, porque estaban cambiándolo conforme nos íbamos examinando. Había veces que estaba ya señalado el examen y cambiaban la ley. Me acuerdo que nos pasó en procesar y no nos servía de nada lo que habíamos estudiado. Es decir, conocí de primera mano que la norma jurídica se caracteriza por el cambio. ¿Habrá un cambio más grande de una dictadura a una democracia social? Eso lo viví yo en la universidad. ¿Por qué no vamos a quedar en un modelo de justicia social? Si el problema más grande que tenemos nosotros no era el de nuestras madres y nuestras abuelas que lucharon por tener sus propios derechos, lucharon por poder ir a la universidad. Eso no era ya nuestro problema, lo habían resuelto. Nosotros tenemos el problema del cambio climático y en las facultades de Derecho, no en esta, en las de España, en las de Europa, en el modelo occidental, había una separación tajante entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. A mí me decían, si quieres saber de eso, vete a estudiar biología. Aquí no se estudia la naturaleza. De hecho, el momento más revolucionario fue, lo tenía ahí arriba, en mi tesis doctoral, fue la primera que hubieron la mitad ecólogos y la mitad juristas. Eso fue la batalla más grande en todo mi camino. De hecho, aquí en el departamento, bueno, ya están todos jubilados, queda uno, lo negaban absolutamente, que era una barbaridad, que yo no podía hacer esa tesis con matrícula de honor que había sacado en filosofía del derecho en primero y en quinto, que fue la condición que me puso Mariano Hurtado, que entonces era el único catedrático, todos los demás eran titulares, entre mi empeño durante los 4 años, que por qué no, y si no está, ¿dónde se puede inventar? Él me dijo, primero saca matrícula, en primero y en cuarto, en filosofía del derecho, y luego ya veremos. Pues eso fue lo que nos costó más. Y tuvo que ser un catedrático de ecología el que codirigiera la tesis y se tuviera que aprobar. Entonces, ese cambio epistemológico va acompañado del cambio ontológico. Si el ser humano es naturaleza, la justicia ecológica es el paradigma que reconoce que los seres humanos no solamente nos relacionamos entre nosotros, que esa es la justicia social, sin distinción de género, de condición social, de raza, que eso lo conseguimos hace muy poco, en la segunda mitad del siglo anterior. Pero eso ya estaba resuelto, aunque la lucha por los derechos siempre está ahí. Pero la justicia social no dice ni una palabra de la justicia ecológica. Por eso cuando luego, que ya después de este libro fue el libro con Luis Ramírez, porque claro, Luis Ramírez lo que quería es algo que en ese momento era también revolucionario, llevar la ética y la justicia a sus alumnos de biología. Que ellos pudieran ver la naturaleza como él la veía, la naturaleza viva, una naturaleza que siente, una naturaleza que tiene su propia ley natural. Eso de que el derecho natural, que es la filosofía del derecho, de hecho se llamaba todavía derecho natural cuando yo entré aquí, la verdadera ley natural es la ley de la naturaleza. Esa no la puede cambiar ningún legislador por mucho que se empeñe. Pero claro, cuando ya aquí me tuve que esperar hasta el año 2000, en este tercer libro, que ya había entrado el medio ambiente como objeto de estudio en derecho, todo lo que os estoy contando antes era a finales de los 80, yo acabé en el 86, hasta principios de los 90, que
Este libro creo que es en el 92 o en el 95, ¿no? El segundo, pues este tercero ya tuve que esperar hasta el año 2000. Entonces me reuní con los primeros jóvenes profesores que ya estudiaban el medio ambiente en civil, en penal, en administrativo, porque claro, esto es interdisciplinar, aunque el derecho administrativo lo copó, pero es de todo, afecta a todo. Entonces coordiné este libro, cómo la justicia ecológica tenía que coordinar ese inicio de un nuevo objeto de estudio para el derecho que era el medio ambiente. Pero aquí ya advertí que este no era el camino, porque se estaba estudiando desde una perspectiva antropocéntrica. Y a la naturaleza hay que preguntarle sus necesidades, hay que escucharla. Él tiene que ser un sujeto de derecho. Claro, esto recogía desde el derecho internacional todo lo que pasó a partir de los 70 en el ámbito internacional, que cuando empezaron las primeras leyes de protección de la naturaleza en Estados Unidos, con Nixon creo que fue la primera. Pero claro, esto ya lo veía la justicia ecológica, que la justicia ecológica, aquí en el libro, que es su misión es coordinar, ejercer sus funciones y revisar por dónde va creciendo el derecho. El derecho iba creciendo por el mismo sitio, antropocéntrico. Éramos los seres humanos los que le decíamos a la naturaleza cómo teníamos que protegerla. Una de las conclusiones, hemos tenido que esperar 50 años, ¿vale? Hemos tenido que esperar todas las cumbres que han habido hasta la última, que yo he estado por lo menos en la última, en todas, de observadora internacional, en la de Sharm el Sheikh y luego en la de biodiversidad de Canadá. Cumbre tras cumbre resolvemos algo, incluso desde el Acuerdo de París. Hemos bajado en pérdida de biodiversidad, hemos bajado en calentamiento global, hemos bajado en pérdida de suelo, hemos bajado en destrucción de océanos. Yo cuando voy a las cumbres lo primero que hago es estudiarme los informes de los mayores expertos del mundo, el IPCC y el IBES, el informe de la salud de los ecosistemas, y vamos a peor. Algo habrá que hacer. Entonces, desde la filosofía del derecho, la justicia ecológica vuelve a rescatar su idea. ¿Le habéis preguntado a los ecosistemas lo que necesitan? O lo que estamos haciendo es mantener el mismo modelo, pero ese modelo que proteja también el medio ambiente, pero como un objeto. Eso es donde estamos, nos está llevando a algún sitio, es que no es que vayamos a colapsar, es que estamos ya en el colapso. Y el Mar Menor es una prueba de eso. El Mar Menor tiene todas las figuras internacionales de protección, regionales, europeas y nacionales. Todo esto lo tiene el Mar Menor. Forma parte del convenio Ramsar en el ámbito internacional, forma parte del convenio de Barcelona, el de protección del área del Mediterráneo, es CEPIN, es CEPA, el LINC, el parque regional, el paisaje protegido, y con todo, hasta a punto de morir, está en la UCI. Luego, de ahí ya el movimiento social captó la nueva idea y surgió el movimiento que nos ha llevado a que esta idea filosófica aterrizara en la teoría de la justicia, y la teoría de la justicia se expande a todos los ámbitos, por eso es interdisciplinar, pero en el ámbito jurídico lo que nos corresponde es darle a la naturaleza lo que es suyo, que eso es la idea de justicia, y lo que es suyo es que no es un objeto, que es el gran sujeto de la vida. Y cuando a un sujeto se le vulneran sus derechos a desarrollarse, hay que reconocerlos y garantizarlos. Y por eso se lo hemos reconocido, garantizado. Si nosotros hubiéramos respetado la naturaleza, no necesitaría los derechos. Igual que si hubiéramos respetado a los niños, a las mujeres, el derecho, lo he dicho varias veces, ya empieza cuando acaba el amor, cuando acaba el respeto absoluto. Pero es muy importante, porque en un mundo de derechos, ¿qué hacemos si las corporaciones tienen derechos subjetivos de personalidad jurídica desde el siglo XIX, más de 200 años? Su objetivo es la explotación de la naturaleza para un modelo de desarrollo que hasta ahora lo hemos justificado, pero que ya no tiene justificación lógica, pero que sigue siendo el sujeto de derechos y los seres humanos, pero ojo, sobre todo como consumidores, porque si no, ¿qué hacen los jóvenes y la gente en los campos de refugiados? Es que no tienen los mismos derechos que nosotros. ¿Qué diferencia un turista de un inmigrante? Es decir, los grandes derechos garantizados como seres humanos son como consumidores.
y las corporaciones, y todos tenemos el mismo objeto, un modelo de desarrollo irreal, porque lo que perseguimos es un deseo, no perseguimos lo que tenemos. Y eso es lo que ahora hemos rescatado, porque no ha sido respetado, es el último explotado. La naturaleza es el último gran explotado, pero es que formamos parte de ella. La habitabilidad del planeta, el que el planeta sea habitable para nosotros y para la vida en general, depende de esta generación de seres humanos. Y eso solamente se logra reconociendo lo que es un gran sujeto de la vida que ha sido vulnerado y por eso está tan enfermo y hay que reconocerle su derecho a la vida, su derecho a la protección, su derecho a la conservación y su derecho a la recuperación, que es lo que hemos reconocido en esta ley de los derechos del mar menor. Para mí el premio Goldman ha sido reconocer que los derechos de la naturaleza es muy importante. Es el salto jurídico, político, cultural, artístico del siglo XXI. Entonces, para mí fue que reconocieran la importancia de que los ecosistemas son sujetos vivos que tienen derecho a poder desarrollarse según su propia estructura, y eso lo entendió como es el premio más importante de medio ambiente en Europa. Y era Europa la que faltaba. Europa no había reconocido esta figura, la tenía, bueno, esto es algo de los pueblos indígenas, en vez de reconocer la maestría de los pueblos indígenas y la injusticia que nosotros hicimos con la personalidad jurídica de las corporaciones y de los blancos, llegar y decir vosotros no tenéis personalidad jurídica, ni sois seres humanos, ni tenéis derecho a vuestro territorio, en vez de reconocer esa injusticia que sí se está reconociendo, pero más claramente, y nuestro error, pues decíamos, no, esto es una cosa de los pueblos indígenas. No, ya no es de los pueblos indígenas, es una cosa del mundo occidental, que hemos coincidido nosotros con la ciencia, con la ecología. Ahora entiendo yo a Luis Ramírez, que dijo, no, Teresa, tenemos que escribir un libro los dos, yo como catedrático de ecología y tú, porque la ecología es la ciencia que en Occidente ha demostrado el gran error, y nosotros, los occidentales, si no es la ciencia, pensamos que es otra cosmovisión inferior a la nuestra. Ha sido la ecología la que nos ha hecho Occidente darle la mano a la cosmovisión de otros pueblos, y eso es lo que el Goldman hizo. Yo con los que me di eran todos de otra cosmovisión y todos hablábamos el mismo idioma. Pero claro, lo que ha hecho el Goldman es eso, es decir, esto no es cosa de jueces, ¿ya? Esto no es cosa de académicos, esto es cosa de que tenemos que dar el gran cambio si en realidad hay mucha gente que no quiere que con este modelo colapsemos, que son todas las predicciones que tenemos. Con este modelo es imposible que podemos hacer frente a la situación de colapso, una situación que nunca ha vivido la humanidad, jamás, en toda su historia. Y entonces nada, lo de Goldman ha puesto todo eso, porque claro, también se ha intentado silenciar aquí en la región y ningunearlo, ¿no? Y entonces, o sea, ha sido una cosa de decir, bueno, aparte ellos me dijeron luego, como tuvimos varias comidas con ellos y tal, que el caso mío no tuvo ninguna duda, que todos los 5 jurados internacionales es que ni lo discutieron, todos dijeron que era ese. Entonces eso es importante decirlo, ¿no? Porque no es un jurado especializado de todo el planeta y es algo que se ve. Entonces, claro, eso ha evitado que se siga el camino de intentar negarlo, ningunearlo, que ahora se peleará. Es que no hemos peleado las mujeres nuestros derechos, es que no peleamos por los derechos de los niños, es que los pueblos indígenas no siguen peleando su libertad religiosa y tienen derechos, pero lo primero es tener los derechos, porque si no lo tienes es normal, no existes. Los esclavos, hasta que no le dieron la manumisión, ellos mismos se creían esclavos. Nosotros le hemos dado la manumisión a la naturaleza. Eso es lo que significan los derechos de la naturaleza. La catástrofe del Mar Menor, la gorda, porque hubo otra anoxia en 2016, pero bueno, la gorda, la del suicidio colectivo del Mar Menor, que salta a los pies de la ciudadanía con la boca abierta, no puede respirar, eso fue
en octubre. Yo estaba en la Universidad de Reading, estudiando cómo en otros países ya se le había dado personalidad jurídica a los ecosistemas, que es lo que estaba yo buscando, ¿no? Cómo lo habían hecho ellos para... Pero yo no sabía que iba a pasar lo del Mar Menor. Pero mis alumnos, justo yo había terminado ya la estancia y tenía ya el trabajo terminado y todo para venirme. Entonces me llaman mis alumnos, me acuerdo, me llamó Alfonso en representación de todos, que luego formó parte de la comisión que hicimos el estudio en la clínica jurídica. Me dice, profesora, que no venga, porque yo le dije al departamento en la primera semana, como es de bienvenida, dejarme que me quede ahí para que avance un poco más y pueda terminar. Bajar y decirle a los alumnos que yo llegaría la semana siguiente, porque la primera era no íbamos a dar era la de bienvenida. Y me llama, me manda las fotos del colapso, yo no sé si fue en octubre, ya no me acuerdo si fue el 12 o el 19, el día que había pasado eso, y me dicen, profesora, no se venga, porque el Mar Menor necesita derecho. Ellos siempre saben dónde estoy, porque como he visto lo de los libros, yo en mi asignatura de filosofía del derecho, como mi perfil docente investigador son la justicia ecológica, siempre explico justicia ecológica, desde que era una cría, desde que empecé aquí, hace 30 años. Explico todo el programa, pero la justicia ecológica ellos lo llevan y saben la evolución y siempre saben dónde estoy. Entonces suben al departamento, le dicen que estoy allí, me llaman por teléfono y me mandan las fotos. Profesora, por favor, el Mar Menor necesita derecho, no solamente la trato, no el guanganí. Estúdielo en la clínica jurídica. Yo estaba en la Universidad de Reading, en el Centro de Justicia y Clima. Bueno, yo cuando me lo dicen, lo meto a la clínica, ya estaba cerrado todo, llamo al rector, me dice el rector que no, que me tengo que venir, que las clases han empezado, y llego a clase y le digo, oye, que no ha dado tiempo, y me dicen los alumnos, pero bueno, profesor, ¿usted sabe cómo se hace? Digo, claro que sé cómo se hace, si he estado ahí 3 meses, ¿y por qué no lo hacemos nosotros en nuestra clínica jurídica? Que lo habíamos creado el año anterior, y yo dije, pues fenomenal, vamos a hacerlo. Y empezamos el estudio. Al mismo tiempo, el rector me llama para ver, pues eso, el trabajo, cómo ha ido, porque tuvo muy buena calificación el trabajo en la universidad, y me plantea lo que os he dicho antes, lo de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, Teresa, ¿cómo vamos a organizar? Porque era un rector nuevo, Luján, el que hay ahora. Digo, yo no voy a ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos más, porque a mí eso ya me sabe a pasado. O sea, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza no tienen sentido. Él, como es jurista también, le paso la sentencia del atrato, que yo me enamoré de esa sentencia. Me tiré los 3 meses. La del Wanganí también la estoy muy, aparte yo ahora estoy mucho con los Wanganí. Ahora en Berlín he estado con ellos, ¿no? Con los guardianes. Pero claro, el derecho de Nueva Zelanda no es el nuestro. El de Colombia sí. Nosotros no solamente colonizamos, colonizamos también intelectualmente, y es nuestro mismo modelo, el modelo social. Y claro, el Tribunal Constitucional ahí hizo una pasada. Eso es técnica jurídica bellísima. Y entonces se la pasé al rector en nuestra reunión y se lo expliqué. El rector se enamoró también de la sentencia, que lo dijo además en la inauguración de la cátedra, cuando la pudimos hacer presencial porque estábamos con COVID, y me dijo, nada, hacemos una cátedra de Derecho Humano y Derechos de la Naturaleza y la diriges tú. Y yo dije, fenomenal. Eso aquí en nuestra casa. Pero claro, tanto el rector como los alumnos eran parte del movimiento social. La región de Murcia estaba en shock absolutamente, porque para nosotros el Mar Menor es nuestra identidad cultural. Y ahí la gente no pensaba en clave política en ese momento, además estábamos con el COVID, ahí pensaban en que estábamos todos con el COVID ya, que sabíamos que estábamos en peligro, nuestra propia especie, y encima colapsando nuestro ecosistema más querido. O sea, ya la gente, la política se le olvidó, era su mente, su fuerza y su corazón. Entonces lo que pasó fue que enseguida, o sea, esos alumnos, que eran la mayoría también, muchos del Mar Menor, pues enseguida el movimiento social que nace espontáneo, lo que hace con esa espontaneidad es que empieza a convocar en las plazas ribereñas, la plaza que se erige en estandarte es la Plaza de los Espejos del Ayuntamiento de los Alcázares, y empieza a citar a políticos, a científicos y a entidades de defensa ambiental para que le expliquen por qué eso se ha mantenido en silencio, por qué unos le han engañado, otros lo han silenciado, otros tienen los cajones, pero por qué el Mar Menor ha colapsado. Que le expliquen por qué y que le den soluciones. Y empiezan a pasar. Y un día voy yo con un profesor de Derecho Ambiental de aquí, que explica todas las figuras de protección y todos los casos que habían, con un químico que explica lo de la anoxia, por qué no pueden respirar. Éramos los tres, o había otro que estábamos hablando.
Y nada, yo recuerdo, lo explican ellos mejor que yo, porque a mí, explicarme a mí misma me cuesta, pero bueno, el otro día cuando también me preguntaron lo mismo en Berlín, estaban activistas, que eran artistas, que había una compañera tuya también haciendo una exposición del Mar Menor, y yo se lo preguntaba y decía, no, si yo estaba allí. Estaba la plaza llena, ¿no? Entonces, cuando le explicaban los juicios que había, el derecho ambiental, ellos decían, pero entonces ¿que tenemos que esperar otros 40 años? ¿Va a seguir igual? Le explicó la ONESIA, entonces, ¿qué pasa? Pero siguen los vertidos. Y yo le dije, yo estoy estudiando con mis alumnos la posibilidad de darle derecho al Mar Menor. Eso fue un antes y un después. La gente, sobre todo, eran mujeres. Estaba llena la plaza, pero todo mujeres y niños. Cambiaron, o sea, empezaron a sonreír, me auparon ahí, repítalo, repítalo, repítalo. Pero puede tener derecho el Mar Menor. Digo, sí, que tenerlo los tiene, ahora hay que reconocérselo. Pero se va a quedar con nosotros hasta el final. Sí, pero entonces tiene derecho a vivir, tiene derecho a que lo protezcamos. Claro que tiene derecho. Bueno, pues, ¿cuándo vamos a empezar? Y ellos mismos empezaron a recoger firmas y los niños. Yo dije, pero si no está hecha ni el borrador de la ley, da igual. Solo queremos decir que nosotros queremos defender los derechos del Mar Menor. Y todas decían, es que nosotros sabíamos que el Mar Menor tenía derecho y que está vivo y que forma parte de nosotros, pero teníamos que oírlo. Ahí ya no paró el movimiento. Ahí ya no paró. Y enseguida fue la pata política del Ayuntamiento de Los Alcázares, que ganamos la ILP allí. Y ya de allí, cuando dijeron que no, la gente ya preveía que aquí se iba a decir que no, porque yo me acuerdo, bueno, cuando el alcalde de Los Alcázares llevó la ILP al, al Parlamento Municipal de Los Alcázares, a la Asamblea Municipal, me dijo, Teresa, es la primera vez que llevo un asunto a la Asamblea Municipal con todos los informes en contra de mis técnicos. Los juristas no entendían eso, pero cuando se enteraron, porque claro, una cosa importante de esta ley es que yo siempre le explicaba al pueblo lo que estaba pasando. Y a mí una de mis características como profesora y como jurista es que yo siempre he querido convertir la dificultad para entender la ley en hacerla fácil, tanto a mis alumnos como a mis clientes, como ahora a la gente, ¿no? Entonces yo se lo decía, oye, los informes han sido negativos. Y me decía, entonces, ¿qué hacemos? No son vinculantes. Pero es que nosotros, el técnico, el secretario, quien haya hecho el informe, que se sabía, porque estaban ahí los informes, pueden pensar que el mar no tiene derecho, pero nosotros sí pensamos que tiene derecho. Digo, ¿puede ir a hablar con el alcalde? Y decirle, señor alcalde, nosotros sí pensamos que tiene derecho. Fueron a hablar con el alcalde, con el concejal, y enseguida me llamó el alcalde y me dijo, es la primera vez que lo voy a llevar. Bueno, ese debate municipal fue una pasada. O sea, si así fueran todos los debates, también fue por lo que el pueblo empezó a tener confianza en la política, porque había otra política ahí. Entonces ahí lo que pasó fue, como estábamos con COVID, no dejaban entrar a todo el mundo porque teníamos que estar los asientos y tal, pero el pueblo estaba todo fuera. Y ahí estábamos todos los que podíamos estar con nuestras mascarillas y todos los partidos políticos. Entonces, cuando empezaban a decir que no, a poner pegas, el pueblo se levantaba continuamente. Pero si usted no lo entiende, nosotros sí se lo explicamos, empezaba a explicárselo, por qué era. Y entonces el alcalde todo el rato, que no puede hablar el público, la próxima vez que habléis, desalojo la sala. Y la gente otra vez, pero si usted no lo entiende, pues deje a otro político que lo entienda. Y no, ahí defendiéndolo desde abajo. Cuando ya el alcalde dijo, la próxima vez que hable alguien abajo, desalojo. Entonces hubo una cosa maravillosa. Las mujeres con sus mascarillas negras, con el cabellito de mar, con sus banderas negras, se subieron a la tarima, rodearon toda la mesa de los políticos y se quedaron en silencio de pie, escuchándolo. A partir de ahí nadie votó que no. Alguno se abstuvo, no me acuerdo quién fue, pero nadie votó que no. Esa fuerza, entonces saliendo por la escalera, se ganó por mayoría absoluta, me llaman de Naciones Unidas. Y yo me creía que era una broma, porque me dicen, no, somos de Naciones Unidas, la Asamblea General, queremos que nos corrobore el dato de que se ha aprobado la primera ILP municipal por los derechos del mar menor. Y yo me creía que era una broma de ellos, que estaban ahí. Yo digo, pero bueno, ¿quién eres? Y tal.
que no, que soy la coordinadora del programa de Naciones Unidas, que yo no sabía ni que existía, Armonía con la Naturaleza, que estamos siguiendo esto y tal. Yo le dije, no, eso sí se ha aprobado por mayoría absoluta, pero ahora tampoco es la victoria final, porque tiene que ir al Parlamento de la región de Murcia. Y dijo, no, nos da igual, nosotros también recogemos iniciativas municipales. Y salimos ya, que está aquí, nosotros hemos salido 3 veces en el informe del secretario general. Salimos en el informe del secretario general de ese año, salió ya el Mar Menor, que había aprobado la primera ILP municipal en Europa. Luego ya salimos cuando se ganó, ya salimos con 3 páginas y salimos además junto a los 2 paradigmas, al Wanganí, aunque hay muchos más, pero ya se citaba como paradigmas de todo el movimiento, al Atrato, al Wanganí y en Europa al Mar Menor. Y entonces, bajando por la escalera, aparte de que ya me di cuenta de que era verdad, y le di el dato y tal, y dijo, no, va a salir, es que el secretario general quiere para sacarlo en el informe y tal. El pueblo, claro, al pueblo cuando le dices que es tonto y que no entiende y que eso son cosas secretas y que tal, pues se va ya retrayendo, ¿no? Pero al pueblo cuando le dan la victoria y se da cuenta que algo que los técnicos y los que más saben decía que no, ha salido que sí y tal, pues el pueblo abre su mente. Y claro, ellos lo primero que me dijeron fue, profesora, esto no lo van a aprobar en la Asamblea Regional. ¿Y entonces qué hacemos? Como cuando los técnicos han dicho que no, ¿y entonces qué hacemos? Digo, no hay problema. En el estudio que hemos hecho en la clínica jurídica hemos estudiado el artículo 87.3 y las 2 leyes que lo desarrollan, la municipal y la nacional. Vamos a la nacional si dicen que no. El mismo día que se presentó, le preguntamos al alcalde cuándo lo iba a llevar, claro, nos quedaba una semana para julio. Nosotros no queríamos que llegara agosto. Queríamos llegar a agosto, pero con todo presentado ya. Él nos dijo, lo voy a llevar el martes. Y yo dije, vale, yo hago el cambio, que o sea, es diferente, la ley de la ILP municipal o comarcal, la nacional es diferente, pero no tan diferente, que hacer unos cambios y ya está. Pero yo digo, yo me encierro en el despacho, que yo estoy fenomenal, hago los cambios que tenga que hacer, pero necesito, una de las diferencias es que la municipal es un ayuntamiento que tenga un mínimo de habitantes, que el único que lo reunía era los Alcázares, pues eso se pudo hacer ahí. Y el otro, el nacional, la que hicimos, es una comisión la que tiene que llevarlo. Entonces yo dije, necesito una comisión. Y bueno, manos todas levantadas. Yo dije, bueno, tampoco vamos a ir 300, con 8 va bien. 5 mujeres y 3 hombres. Los 3 hombres juristas. Digo ya, que son hombres juristas, que por lo menos que se van a enfrentar al- a la fuerza del modelo tradicional. Y nada, esas 5 mujeres, pero profesor, nosotros no tenemos dinero. Yo dije, bueno, pues si no hay dinero, pues nos vamos en coche o como sea, nos organizamos. Uno de los alumnos, Alfonso, dijo, no, yo voy, que se venga la persona conmigo. Como era con COVID, tampoco podíamos ir mucho y los otros entre todos alquilaron y bocadillos, vamos. O sea, nosotros logramos esto sin un solo euro, sin un euro, nada. Nos fuimos a Madrid, cada uno pues se pagaba su parte con su bocadillo y cuando llegamos a Madrid al Congreso, yo dije, vamos a llamar al alcalde de los Alcázares, porque claro, nos dijo, lo presento el martes. Y yo dije, bueno, pues vamos el miércoles, a ver si lo ha presentado, porque claro, nosotros queríamos, no es óbice, podíamos hacer las 2 cosas a la vez o haber desarrollado primero la nacional, pero por hacer las cosas bien dijimos, primero en nuestra casa, primero que respondan los que han hecho esto y que nos den la solución. Y entonces el alcalde dijo, no lo presenté ayer, pero estoy hoy aquí con el papel para presentarlo en el registro y ya sé que no va a salir. Porque claro, ellos, los políticos, ya saben cuántos hay, cuántos votos hay. Aunque luego nos llegó la resolución que no, pero yo dije, no, mándanos la foto de que la has presentado. Y estuvimos esperando en la puerta hasta que nos mandó la foto. Cuando nos mandó la foto ya entramos, porque había que registrar. En las muchas fotos que salió la ministra, no la llamamos, pero salió la ministra Teresa Rivera a recibirnos. Y nada, yo lo metí al registro y ahí, a partir de ahí, fue un año de recogida de firmas, que no necesitamos los 3 meses extras que nos dieron, porque las conseguimos mucho más y en menos tiempo. Y luego fue un año de todo el proceso, que fue muy rápido, o sea, no se detuvo en ningún momento. Y todo el proceso fue todo sí. Hubieron obstáculos. Eso, muchos compañeros que dicen, hay que sacar un libro con los obstáculos porque toda la gente lo tiene que saber, muchos. Y hubo momentos que de un día para otro podíamos caer,
porque hay cosas muy silenciadas que se van haciendo, pero estábamos muy alertas. Y entonces, pues salió, bueno, la victoria final fue la primera defensa mía en el Congreso, que es ahí donde nos la jugábamos, porque, claro, esto es una iniciativa legislativa popular. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil, pero tú lo único que haces es una iniciativa. Es el Congreso el que la tiene que aceptar. Es el Congreso el que la tiene que tomar en consideración. Si no la toma o no hay una mayoría, te dice, bueno, muy valiente la ciudadanía, fenomenal, y luego a vuestra casa. Entonces, ese es el miedo que yo tenía ahí. Digo, aquí nos la estamos jugando. Y ahí todos los partidos políticos dijeron que sí, todos, menos Vox. Salimos ahí con todos votaron que sí, menos, dijeron que iban a votar que sí, menos Vox. Pasamos luego a la votación otro día, eso era la toma en consideración, la toman en consideración, ya nosotros ya nos fuimos tranquilos porque ya la había tomado el Congreso, votan, que también ahí teníamos un poco de miedo, estábamos arriba ese día en la tribuna de invitados, porque a veces los políticos nos tienen acostumbrados a que dicen una cosa y luego votan otra. Votaron todos que sí, todo, que sí, todo, derecha, izquierda, centro, todo, menos Vox. Y luego en el Senado, que hubieron intentos de enmienda y de que volviera, al final nada, la ganamos ahí y ya todos en el Senado votaron que sí, menos 3 votos de Vox, porque solamente tenía 3 senadores. Una ley cuando sale por el Senado es una victoria total. Entonces para mí ha sido la victoria más grande de toda la democracia. Esa es la historia de nuestra ley. Esta ley no se firmó online, de puño y letra. Por eso cuando dices que la gente firmó sin saberlo, digo sí. Con COVID van a coger un boli, a poner su nombre, su apellido, sus datos sin saberlo, por gusto. Y bueno, sí es cierto que al principio en todas las mesas nos preguntaban mucho por la figura para entenderla, pero luego ya a partir de agosto del 2021, cuando el Mar Menor volvió a hablar, ahí ya no hubieron más preguntas. Ahí ya lo único que se pedía eran pliegos para firmar, pliegos para firmar. Subimos 3 veces a Madrid con una furgoneta y ya eran miles y miles y miles. Por la noche nos quedábamos aquí, en todo el departamento, porque ya habían tantas firmas que yo decía, ya el miedo era que nos confiáramos tanto que cuando llegáramos a Madrid, como tú tienes que llegar con las firmas, pero tienes que ir a la Junta Electoral Central para que la revisen, por si ha firmado gente 2 veces, o gente que está muerta, o extranjeros. Y entonces nosotros aquí por las noches hacíamos la criba a lo grande. O sea, nosotros hay una cosa que se entendía, fuera, fuera. Teníamos tantas que dijimos, bueno, por lo menos, y entonces de 9 a 12, también de una manera mágica, se iba todo el mundo. Y teníamos pues, todas las salas, el despacho, íbamos haciendo. Entonces venían profesores, muchos profesores, sobre todo los de matemáticas, que luego llevó cuando fuimos, empezaron a llorar en la Junta de Electoral Central porque se hacían apuestas por la noche. Y decían los de matemáticas, si mañana conseguimos no sé cuántas miles, que nosotros sabíamos ya las que teníamos que conseguir cada día, porque ya estábamos final del plazo, y yo no quería que llegara agosto, porque agosto era inhábil y ya se podía desactivar todo. Pues como lleguemos a tantas firmas mañana, compro cajas de colores. Pues nada, las superábamos, cajas de colores. Como lleguemos a tantas, hacemos gráficos. Entonces, claro, llegamos con las cajas iguales, con los gráficos. Como ahí la abren delante de nosotros, se pusieron a llorar. Dice que nunca le había pasado eso. O sea, fue con un esmero, luego íbamos de aquí a Madrid, parando y recogiendo cajas, ¿no? Hasta la última que cogimos fue en los sindicatos en Madrid. Yo me acuerdo que tenía la ponencia preparada para la Sorbona, para París, que era la segunda vez que iba y la discusión en todas las universidades era, esta ley, hasta que no esté el reglamento, no puede funcionar. Yo decía, ¿pero por qué no? Una ley puede tener un reglamento, 40 reglamentos o ningún reglamento. Yo no he visto ningún juez que se ponga a aplicar una ley que se ponga a ver los reglamentos. O sea, esta ley lleva ya, cuando la dictó la resolución del juez, llevaba 1 año, porque desde octubre entró en vigor el mismo día de su publicación. Llevaba ya 1 año. El 3 de octubre del 2022. Y yo digo, porque hay que esperar al reglamento. Yo sabía perfectamente que por un reglamento te pueden detener una ley. Entonces, por eso redacté el 6. Que todos los partidos políticos quisieron tocarlo, pero no lo tocamos. Y el 6 dice que todos somos el mal menor. La tutoría está muy bien. Va a ser un órgano permanente. Pero es como un niño tiene un tutor, sí, pero es que ese niño no tiene derechos porque no tenga tutor.
Incluso cuando Trump los encerró en la jaula y los separó de los padres porque no había firmado el convenio, que esos niños no tienen derecho, porque no había firmado el convenio, claro que tienen derecho. Entonces, lo que pasó aquí fue que este juez tuvo luz y fue un juez valiente y dijo, bueno, yo combino el 6, que somos todos, con el 3, que es quien el legislador o los legisladores, porque esto ha pasado por todos los partidos políticos en el Congreso y en el Senado, han considerado que son los que van a cuidar mejor el mal menor, por eso lo han elegido de tutores, y eligió, pero no a todos, sino él fue escogiendo. Cuando se montó el lío de que si no podían personarse porque no estaba el reglamento, para aclarar ese lío, por ejemplo, el Miteco, aparte de que yo hablé con la ministra y con el secretario de Estado y le dije, bueno, ¿pero qué tiene que ver que no se haya terminado el reglamento? Un juez te ha llamado, pues tú ves, y si tienes alguna duda le preguntas, pero la abogacía del Estado decía que no. Bueno, si tú piensas que no, por el reglamento, pero pregúntale al juez que te ha llamado. Pero como ellos no le preguntaban, le preguntamos nosotros. Y entonces nosotros me refiero a la comisión promotora, que estábamos dentro de la tutoría, pero que él no nos había llamado, porque había llamado a los que él consideraba pues más rápido. Para mí, los que llamó, yo hubiera hecho lo mismo. Llamó a Greenpeace, a Ecologistas en Acción, al Miteco, a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, y a los otros nos dejó ahí, porque dijo, ahora no voy a llamar a la comisión. Pero con los que llamó era suficiente. Pero claro, algunos dijeron que no estaba el reglamento y que ellos no. Entonces nosotros, para aclararlo, porque estamos creando, por eso cuando a mí me preguntan muchas veces, ¿pero entonces qué va a pasar? Digo, si estamos creando, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que dicen los fiscales, lo que dicen los jueces, vamos a ver cómo resuelven los recursos y vamos a ir, igual que una cosa buena que tuvo es que el pueblo entendió cómo se hace una ley, esta ley la ha hecho el pueblo. Pero porque le íbamos informando, ahora pasa esto, y el pueblo cuando tú le explicas esta ley, a mí una de las cosas que más me gusta es cuando la gente por la calle me decía, profesora, la única ley en mi vida que entiendo. Es que la ley se tiene que escribir para que la gente la entienda, porque es la que nos obliga a una conducta y además coactiva. Entonces, claro, el pueblo ha entendido cómo se hace una ley y le ha hecho una ley. Y ahora tiene que entender que en lugar de la ley, cuando está hecha, no es estar en una vitrina recibiendo premios, que está muy bien por lo que hemos hablado, sino que es que vaya andando. ¿Y cómo anda? Pues si no se la respeta, si se la hubiera respetado, aunque sí se han hecho cosas, ¿no? Todas las medidas que ha hecho el gobierno central, que ha puesto un montón de dinero, la Oficina de Recuperación del Mar Menor, que ahora es un derecho, sí se han hecho cosas, pero el Mar Menor sigue estando enfermo y siguen entrando nitratos, luego se tiene que defender, se sigue contaminando. ¿Dónde se defienden los juzgados? ¿Por quién? Ya le aclaramos al juez. Señor juez, usted a nosotros no nos ha llamado. Somos de la comisión promotora y somos tutoría, pero no nos ha llamado. Nosotros nos queremos personar por el 6. ¿Nos deja personarnos? Y otro grupo, porque aquí cuando hablan del movimiento activista, está muy bien Ecologistas de Nación, Greenpeace, muy bien todo lo que ha hecho, pero esto no nació de ahí. Esto nació de gente que en su vida había sido activista, en su vida, sobre todo de mujeres muy mayores. Ese fue el gran movimiento y la gran fuerza la que contiene, son las que arrastran. Por eso las mujeres estamos reconocidas a nivel internacional como agentes del cambio. Entonces, ahí hubo otra asociación medioambiental que nació de ese activismo, que es Amarme, Asociación Mar Menor, que las protagonistas son estas mujeres, que ellos me decían, profesora, ellos querían ir a los juzgados ya el primer día que salió la ley. Y yo les decía, vamos a ver, según mi criterio, esta ley no puede fallar en el juzgado, porque es la otra etapa que tiene. Hay que esperar el momento oportuno. Tiene toda la protección del derecho ambiental. Hay un montón de causas en el juzgado, o sea que no está desprotegida. Que sigan los del derecho ambiental luchando por él. Nosotros vamos a esperar nuestro momento. Nuestro momento fue cuando un juez nos llamó. Porque claro, ya él te llama con la prueba constituida. Ya te dice, tengo elementos de prueba suficientes. El mal menor de una persona, ven aquí a defenderte. Esa fue nuestra entrada. Yo le dije, vale, pues presentar a vosotros también. Y le presentamos otro escrito. Le dijimos al juez, aquí hay otra asociación que ni siquiera está en la tutoría, pero por el artículo 3 quiere entrar. ¿Nos deja entrar? Sí, claro que sí. El artículo 3 es el más importante, lo dice la Providencia también. Y otra cosa, el Miteco y la Consejería de Medio Ambiente, ellos creen que si el reglamento no está, no puede presentarse, pero nosotros le informamos que no está el reglamento. Ah, muchas gracias por informarme, pero la ley la vinculan todos los artículos. Para nosotros ha resolvido esa duda.
Que en los 3 procedimientos haya uno de una empresa muy poderosa que esté en la audiencia diciendo que sí, que no, eso forma parte del juego de la justicia. Y nosotros estaremos recurriendo. En los otros 2 casos no. Pero bueno, el caso es que está ahí. Y esa es la respuesta. Para la sociedad civil es un cambio de mentalidad, que es lo más importante, ver a la naturaleza no como un objeto, sino como nuestro compañero, agradecerle y decirle: tengo que cuidarte, porque gracias a ti yo estoy aquí. Y eso es lo que nos va a permitir dejarle algo a las generaciones futuras. No hacer un Summit for Future y no celebrar una asamblea de la Tierra egocéntrica que escucha a la naturaleza. Eso no nos va a ayudar a dejarle nada a las generaciones futuras. Para la sociedad civil significa ver al Mar Menor, que el Mar Menor es un ejemplo, es ver todos los ecosistemas, ver los bosques, ver los ríos. De hecho, ahora hay un movimiento en toda Europa y en todo el mundo para este reconocimiento. Pero significa para la sociedad civil verlos como lo que son, tus compañeros de viaje. Si no fuera por el ecosistema al que pertenecemos, nosotros no estaríamos aquí. Si nosotros necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos ver la naturaleza, es decirle gracias por estar aquí. Este es el único planeta en el que puede vivir la especie humana. Pero además de esa evolución cósmica que duró tanto, miles de millones de años, hemos tenido una evolución del ecosistema de la biosfera. Si no hubiera sido por la evolución de todo ese ecosistema de la biosfera, no estaríamos aquí. Es decirle gracias, porque sois mis compañeros de viaje. ¿Cómo he podido estar tan ciego de vivir a espaldas? Por ejemplo, ahora en el Ayuntamiento de los Alcázares, que ahí se aprobó la primera ILP municipal, lo que pasa que luego en la ley decía que había que llevarla a la Asamblea Regional, y aquí dijeron que no, por eso nos fuimos a Madrid, por eso desarrollamos la segunda ley. Pues ahora me estaba diciendo el otro día el de Medio Ambiente: Teresa, vamos a poner unos carteles al entrar al Mar Menor que diga: cuidado, vas a entrar en el cuerpo de una persona. Eso es la sociedad civil. Ahora, jurídicamente, ¿qué significa? El Mar Menor está en 3 procedimientos penales, porque lo ha llamado el juez. El juez se ha encontrado con 3 procedimientos penales, que es un ejemplo, que ahora mismo hay abierto más de 40, y se ha encontrado que el fiscal no ha acusado a la empresa contaminante, pues porque el fiscal no ha encontrado, según él, datos suficientes. Entonces, como él le consta en la instrucción que el Mar Menor está siendo dañado por contaminación, y sabe que es una persona y una persona jurídica, lo llama y le dice: Mar Menor, dañado, persónate. ¿Cómo se persona? ¿Quién es el Mar Menor? Todo. Entonces él juega de una manera magistral con el 6 y con el 3. Esta ley lo que hace también es que da un protagonismo a los ciudadanos, tanto en el ámbito gubernamental, de gobernanza, como en el ámbito político, como en el ámbito jurídico. Y hasta ahora esos son centros de poder copados y cerrados. No es cómodo para un palacio de justicia, para la jurisdicción, que ahí estaban bien definidos los papeles de jueces, fiscales y abogados, que entre la ciudadanía. Es lo que me decían a mí muchos fiscales: pero Teresa, es que entonces, si todos son el Mar Menor, colapsan los juzgados. Bueno, pues hacer bien, los fiscales tenéis que, o sea, si los fiscales nosotros vemos que están defendiendo al Mar Menor, a nadie le gusta meterse en un procedimiento, pero si no, es que es mucho lo que nos estamos jugando y nosotros somos el Mar Menor. Entonces, el artículo 1, que dice: lo primero que hay que hacer es dar personalidad jurídica. O sea, si nosotros queremos dar derechos, tenemos que dar personalidad jurídica. Eso es cómo funciona la técnica jurídica. Entonces, en el primero le damos personalidad jurídica. ¿Cómo? En filosofía del derecho le llamamos acto performativo. Tú tienes personalidad jurídica. Pues lo que hicieron con las empresas, con las corporaciones en la edad moderna. Ellos iban a ir a hacer un nuevo descubrimiento, a apoderarse de nuevas tierras, pero si le dan personalidad jurídica y acción para hacer lo que quieran, pues mejor, más fácil lo tienen, ¿no? Entonces le dieron personalidad jurídica y nosotros se le hemos dado a la naturaleza. Mar Menor, tienes personalidad jurídica. Ese es el título 1. ¿Por qué te quiero dar personalidad jurídica? Para darte capacidad jurídica y capacidad de obrar. Esos son el 2 y el 3. Capacidad jurídica es: ¿qué tengo yo? ¿Cuáles son mis derechos? Ahí tienes la lista. Derecho a desarrollarme, derecho a recuperación. La capacidad de obrar la tienes en el artículo, voy el 1, el 2, en la capacidad jurídica, la capacidad de obrar. ¿Quién se va a encargar
de organizar siempre la defensa del Mar Menor, la tutoría, y montamos la gobernanza, ¿vale? En el artículo 4, que ese es el que decíamos para diferenciarlo del 6, esa es la gobernanza. ¿Y quién es esa tutoría y quién la va a formar? Pues 3 comités. Un comité de representantes, donde está el gobierno central y el gobierno autonómico, pero en todos los comités la ciudadanía va a doblar a la administración. ¿Por qué? Porque la administración ha tenido en su poder todas estas leyes ambientales durante 40 años y ha colapsado. Entonces, ahora tiene que estar la administración porque estamos en un Estado de Derecho y esto lo hemos hecho dentro de la Constitución, hemos desarrollado el artículo 87.3, tiene que estar, pero la ciudadanía ha llegado a nuestro momento. Entonces, lo dobla en número. Si son 2, creo que luego el reglamento lo desarrolla más específico. Pero el reglamento, el famoso reglamento, que es, según mucho, era un obstáculo a la ley, lo único que hace es desarrollar cómo se van a hacer las elecciones, cómo se va a convocar, pero yo desde el primer momento tuve muy claro que aquí tenía que estar quién integraba cada comisión y cuáles eran las funciones para que no nos pudieran decir que cómo se hacía esto. Aquí pone cada comisión, quién la forma y cuántos son y cuáles son sus funciones. Luego ya las cosas, pues eso, las votaciones, no sé cuánto, eso es el reglamento lo que lo desarrolla. Entonces está el comité de representantes, que están los 2 gobiernos y los ciudadanos el doble. El comité científico, que hay varias universidades. Nosotros citamos a las universidades que a día de hoy han estado durante más años. De hecho, yo cuando estaba haciendo la tesis en los 80 en la Universidad de Murcia ya se estaba estudiando el Mar Menor y cómo se estaba amenazando por el modelo de desarrollo, que esto no era algo que no se supiera, lo que pasa es que estaba en los cajones intelectuales y de los cajones intelectuales iban los cajones políticos y los cajones políticos se cerraban. No era como la ILP que ha dicho, el pueblo no es tonto, se va a enterar y va a protagonizar una ley porque se lo permite la Constitución, porque eso fue lo más avanzado que hizo nuestra Constitución como una constitución social, porque el artículo 1 ya lo dice, es un modelo, un Estado social y democrático de derecho, por eso introdujo la ILP, que fue lo que nosotros es la ILP que más ha triunfado en esta región, porque la de los desahucios al final la propia del acordado la retiró, porque la habían cambiado, por eso nosotros estuvimos tan atentos de que no tocaran nada del espíritu de la ley. Entonces, el otro comité, el comité científico, que como te digo, nombramos a las universidades que más lo han trabajado, la de Alicante, la de Murcia, y luego en el reglamento nos meten a más, a la UCAN, bueno, también la de la Universidad Politécnica, claro, la de Cartagena, pero que eso para nosotros no es problema, porque todas las universidades son bienvenidas. Cuando una persona está enferma no le dice a un médico, no, como tú eres de un hospital de Estados Unidos, tú aquí no puedes hablar. Hombre, no, aquí todo el conocimiento es bienvenido, nos da igual que sea privada, que sea pública. Hombre, pública tiene que ser, porque esto es público, pero que si hay alguna privada, ahora en el reglamento ha metido la UCAM, pues bienvenida. O sea, yo lo puse en plural, universidades, que luego fue otro follón que se montó en el Congreso, una excusa también para enmendar, pero yo dije, bueno, plural es plural, no es singular, y plural son universidades, todas. Y más fue por eso, porque también entre nosotros estaba el debate, vamos a meter universidad privada, y yo dije, hombre, es que no hay que poner freno al conocimiento, ¿no? Vamos a nombrar las públicas, no por nada, sino porque sabemos que están 30 años trabajando en esto, pero vamos a poner en plural para dar paso, ¿no? Luego en el reglamento se cita más, pero que eso está, los que estamos en el conocimiento y los que no, sabemos que el conocimiento es universal. No va a decir porque hay un avance científico, no, tú como no eres de aquí no te tenemos en cuenta. Eso no va así. Y luego, ese es el comité científico. Y luego el comité de guardianes, que es el más complicado, por eso ese lo hicimos. Nosotros hicimos la primera convocatoria, la comisión promotora, que ahí estamos todos. O sea, todos me refiero a todo el ámbito socioeconómico del ecosistema. Estamos agricultura, tanto agricultura intensiva como agricultura convencional o agroecología. Ahí especificamos que tienen que estar las dos, que la agroecología tiene que estar igual que la ganadería, tiene que estar la ganadería tradicional, porque esa es la que garantiza el que el Mar Menor se pueda recuperar. Pero los otros tienen que hablar. O sea, esto no es una batalla, esto es que los que sean el Mar Menor tenemos que pensar qué significa ser el Mar Menor y olvidarnos de nuestros intereses particulares, porque el objetivo es hacer valer los derechos del Mar Menor. Para ahí tenemos que estar todos. Está también turismo, lo cita todo en los guardianes. En el artículo 3
cita cada uno, lo veis, sectores económicos, sociales, asociaciones empresariales, sindicales, vecinales, pesca, agraria, ganadera, con representación de la agricultura y ganadería ecológica y o tradicional, defensa medioambiental, lucha por la igualdad de género, juveniles, nosotros ya las especificamos, están todas. Esos son los guardianes. Y todos los ayuntamientos ribereños, o sea, todos los que estamos allí, que son los que tienen que guardar, porque tenemos que guardar nuestro territorio, no solamente guardar a guardar nuestros niños y todo, no los que sean españoles, sino todos los niños, porque todos los niños son lo mismo, ¿no? Tenemos que guardar a nuestros mayores, tenemos que guardarnos a nosotros, sino que tenemos que guardar nuestro ecosistema. Entonces los guardianes son los que estamos allí y los que tenemos que cambiar el modelo son los que estamos allí. Porque esto no quiere decir que nos vayamos a cargar la agricultura, así que las tonterías que se dicen también, pero ¿cómo nos vamos a querer cargar la agricultura? Lo que no queremos es una agricultura que mate, una agricultura que destroce, una agricultura que se va fuera y deja tierra quemada, una agricultura o una ganadería. No es que no queramos la ganadería, es que las granjas de cerdo, eso es una crueldad. O sea, esos cerdos entran y ya está, lo único que hacen es estar ahí comiendo y se ha acabado. Nosotros no teníamos granjas de cerdos. Cuando te ibas al Mar Menor, olía fenomenal. Aparte que estaba lleno de insectos, que ahora no hay ni un insecto en el limpiaparabrisas, olía fenomenal. Ahora nada más que huele a cerdo. Y eso está contaminando el Mar Menor. Y se ha cargado la agricultura tradicional porque, claro, al cambiar todo el suelo de la cuenca, ya no tiene esa ganadería trashumante, ya no tiene sus sitios. Entonces, ¿cómo no vamos a querer la agricultura y la ganadería? Pero lo que ha hecho ahora también el Ministerio, bueno, la Fundación Biodiversidad, fomentar la agricultura, la agroecología, todo eso también para las grandes empresas. Pero no podemos seguir con el mismo modelo que ha causado el problema. Entonces, ahí estamos todos. Y el turismo, pero bueno, el turismo es muy importante, pero el turismo, yo ahora estoy en 2 proyectos de investigación con un montón de universidades, el turismo se está cargando los territorios. Entonces, es una nueva visión que afecta a todo, porque la justicia ecológica no va separada de la social, es una justicia socioecológica. Y los derechos de la naturaleza no van a suprimir los derechos humanos, pero tienen que ir unidos con los derechos humanos. Tiene que haber más distribución. Igual que la amenaza que se sentía cuando los derechos de las mujeres, es que se va a colapsar el sistema. Y el sistema no se ha colapsado, todos nos hemos enriquecido. Fijaros aquí, somos 4 mujeres. Seguramente si nosotras no hubiéramos tenido derecho y no hubiéramos ido tan rápidas en las conquistas sociales, la naturaleza ahora mismo, olvidaros de que nosotras somos su voz y la prueba la tenemos no solamente en el caso que he dicho de los paneles de las cumbres, sino ahora mismo. O sea, en todo donde se hable de derechos de la naturaleza, sea en lucha social, sea académica, miras y todo mujeres. Hay hombres, sí, son importantes, sí, y además los hombres que están con nosotras, la verdad es que yo los veo muy felices, son hombres que ya han cogido otra visión de la vida, ¿no? Y no tiene el tener que defender un sistema que al final este sistema de guerra con la naturaleza y de guerra con nosotros, porque las guerras en donde estamos envueltos son guerras absurdas, estas guerras son perdidas, las grandes potencias son potencias nucleares y están todo el día con la amenaza nuclear, pero la amenaza nuclear que nos vamos a destruir ya. O sea, todavía están justificando ahora, bueno, y en la Comisión Europea, que la energía nuclear es verde, ahora es verde la energía nuclear, no será porque necesitas para las armas nucleares o ahora volver al glifosato, pues, pero no será porque ahora otra vez la agricultura intensiva, porque hay guerra, es que todo está interrelacionado, ¿no? Esto es un camino para la paz, los derechos de la naturaleza. Y yo creo que ya hemos llegado al absurdo de este sistema que se ha mantenido como el sistema racional de la modernidad, donde la guerra y la OTAN, la Unión Europea, una de sus bases es la OTAN, es una unión económica y militar. Pero eso ya no tiene sentido porque eso nos está llevando a volver a una guerra sin freno, sin salida, sin ganadores y a un sistema económico que está colapsando la naturaleza y no creo yo que los que estén, vamos, y en casa hay mujeres, madres ucranianas
y sus hijos no quieren ir a la guerra, lo están sacando de camiones y arrastrándolo para llevarlo. Los que están ahí defendiendo, ¿qué están defendiendo? Yo creo que si las mujeres con nuestra mentalidad de mujeres distribuidoras, exportadoras de vida, negociáramos esto, nosotros íbamos a negociar un trozo de tierra cargándose la vida de generaciones enteras, un trozo de tierra, que es lo que llevamos luchando toda la humanidad, pero vamos a seguir así. Y esta es la grandeza de los derechos de la naturaleza, es abrir un camino nuevo. ¿Que costará? Sí, pero ya está. ¿Que se podrán cargar la ley? Que es lo que me pregunta mucho, hombre, ¿les va a costar? Que el Tribunal Constitucional, hombre, ¿se va a declarar inconstitucional la ley que ha salido de la Constitución? Que está aprobada por todos los partidos políticos, menos porque el que le ha puesto el recurso, que fueron 3 votos en el Senado, ¿no? Que todos la han enmendado, ¿eso es inconstitucional? Bueno, la política española se vio en el Congreso y en el Senado que votó que sí. Otra cosa es que luego algunos partidos políticos estén más apoyando este modelo económico dominante y se vean amenazados, porque claro, a este modelo económico explotador sin límite de los ecosistemas, el explotador tiene derecho ahora. Entonces es algo que mm, causa heridas, ¿no? Porque no, ya no puedes hacer lo que quieras, ya está, la naturaleza se está defendiendo. Ya tienes que medir que en la explotación del medio natural tienes que respetarlo, no le puedes dañar. Entonces, a las opciones políticas que van más con este modelo, pues aunque han votado que sí, porque el único que votó que no fue Vox, con 3 votos al final, que es lo único que tenía en el Senado, pero pues intentan obstaculizarlo, claro, pero eso es lo que ha pasado siempre con todos los derechos. Las opciones políticas que van más por la igualdad, por la distribución, que, que apuestan más por una supervivencia del planeta, y que saben, como en este libro, ¿no? Que ya está en la economía ecológica, que hay que evolucionar hacia otro modelo, pues esas políticas están más por impulsar este nuevo modelo. Entonces, el juego político pues se va viendo sus intereses según apoya o no apoya, pero la realidad fue que en el Congreso y en el Senado todo, menos Vox, votaron que sí. Se ha recibido de manera positiva, pero claro, ahora tenemos que ver quién está gobernando en la región, qué intereses tienen y saber dónde estamos. Pero esto es una ley nacional con un impacto europeo e internacional muy grande. Entonces sabemos dónde estamos, sabemos qué intereses hay. Esperemos que ahora cuando se formen los comités vayamos avanzando en esta idea, pero esto yo creo que no tiene vuelta atrás. O sea, esto es mucho más grande que una opción política de una región. Todos somos el mar menor y todos somos muchos y muchas. Ahora mismo yo estoy muy con ellos porque en las redes por el clima hay gente de Colombia y pescadores de Colombia y pescadores del Magdalena y pescadores del Chocó. Y son estudiantes inteligentísimos, que, bueno, aunque no sean inteligentes, sí que la diferencia entre uno y otro de inteligencia tampoco es tan grande entre los humanos. Pero te quiero decir, gente que está aquí y que ha sido pescador y que no va por miedo a que le maten, ¿no? El problema es que ahora hay un enfrentamiento entre las grandes corporaciones, por ejemplo, en el caso que me has preguntado del atrato, es que la minería del oro no está dispuesta a que tenga derecho al atrato. Entonces, a los propios que han luchado por los derechos del atrato, ya o no les pagan, o no les dan trabajo, o los matan. Entonces, eso en ese plano. Pero en el plano político, como en la sentencia del atrato de los derechos se le mandan a todos los ministerios, a todo, Agricultura, Defensa, a todo lo que tienen que hacer, ellos no están de acuerdo, muchos ministerios, en hacer eso. Y las universidades, algunas que sí, están también, y otras que no. Entonces se unen ministerios con universidades para decir que esto es una barbaridad y que esto no puede ser, y luego las corporaciones con los que lo han defendido. Entonces no es fácil ahora mismo.
Entonces, claro, si están ahí en esa, que es una sentencia maravillosa, y están con esos problemas tan grandes que la gente se tiene que jugar la vida. Y que hay enfrentamiento entre los ministerios, entre los políticos, para cumplir una ley, una sentencia de un tribunal constitucional. Claro, replicar eso, que se ha replicado en otros casos. No solamente el Río Atrato tiene derechos, también una parte de la Amazonía colombiana le han dado derechos y se está replicando en todo el mundo. Pero no es tan fácil, no es como cuando le daban personalidad jurídica a las corporaciones. Nosotras cuatro decimos, vamos a crear una sociedad limitada, algo que no existe, que no es nada, pero le vamos a dar derecho y personalidad jurídica. Pues nos vamos mañana, quedamos, nos vamos al registro, vamos a la notaría y lo creamos, tan felices. ¿Y alguien nos va a matar? ¿Alguien nos va a hacer algo? No, todo el mundo tan contento, una empresa más. Pero nos pasa lo mismo cuando tú le quieres dar derecho a un ecosistema, porque ese ecosistema está explotado y está explotado por alguien y tiene beneficio. Y ese es el modelo que está dominando el mundo. Es que lo que estamos haciendo ahora mismo es repensando cómo estamos gestionando el planeta. Y ahí hay muchísimos intereses, muchísimos, y muy poderosos, porque ahora mismo ese modelo, yo creo que ya la razón la ha perdido, la legitimación la ha perdido, ya lo mantiene el poder económico y el poder de las armas, claro, no solamente de la guerra, sino todo el poder militar y el poder de seguridad. Y eso es lo que se está viendo en la pregunta que tú me has dicho. El atrato es un caso muy claro. Pero de todas maneras siguen, por ejemplo, y aquí en España se ha dado ahora derechos a un río en Galicia, en el ámbito municipal, y o sea, este movimiento no para, pero no es un movimiento fácil, no es fácil. Ahora, lo más importante que es nuestra mentalidad. Y ha sido un ejemplo el Mar Menor. La ciudad más conservadora de España, con todo el lobby, con COVID, con diferencias ideológicas muy grandes, pero ahí cuando nos dimos el abrazo al Mar Menor, ahí nadie le preguntaba al otro de qué partido eres. Incluso cuando nos pedían, decían, profesora, que yo soy de tal partido, ¿puedo ser parte de nosotros? Pues claro, esto no es una cosa de partido, esto es una cosa de que tenemos que defender la naturaleza porque somos naturaleza.